Tengo el honor de presentar a Bruno Ballesteros. Es la persona responsable del Instituto Geológico Minero en la Comunidad Valenciana. Bruno es un experto hidrogeólogo de todos conocidos en nuestra profesión y es un ejemplo a seguir dentro de lo que debe ser la ética de un profesional. Tengo el placer de presentaros a vosotros a Bruno Ballesteros. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por esta presentación. ¿Para pasar la diapositiva? Y muchas gracias a la organización por invitarme a dar esta pequeña exposición de 15 minutos que espero cumplir. A ver si me acuerdo. Voy a hablar sobre los estudios hidrogeológicos de vertido. La verdad es que me viene muy bien hablar de ellos porque habitualmente tenemos un problema al hacer los estudios hidrogeológicos, al exigir o pedir una serie de condiciones o emitir un informe favorable, ¿no? A ver. Pero yo quiero empezar, como decía aquel, desde el principio, ¿no? Y entonces quiero mencionar, simplemente exponer la definición de la Directiva Marco del Agua sobre lo que es la contaminación. Y como veis ahí, es la acción o el efecto de introducir materiales o formas de energía o introducir condiciones en el agua de modo directo o indirecto que impliquen alteraciones artificiales, causen cambios en los ecosistemas y deterioren los bienes, en fin, y impidan el disfrute y uso del medio ambiente. Bueno, es una definición un poco larga, pero bueno, acertada, creo yo. Y Houston, para eso tenemos un problema. Tenemos un problema porque no en todos los sitios se puede ubicar un vertedero. Y resulta que aquí en España pues tenemos grandes superficies ocupadas con acuíferos que las hacen inviables para ubicar vertederos. Por ejemplo, tomando la cuenca del Júcar, pues de esa superficie que tiene, de 40 y casi 3.000 kilómetros cuadrados, nada más y nada menos que el 95% son superficies permeables o de acuíferos. Esto nos limita mucho y ahí es donde entran los estudios hidrogeológicos. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente pueden causar contaminación y hay una diferencia muy grande. Pueden contaminar las aguas superficiales y pueden contaminar las aguas subterráneas. Me voy a centrar en estas últimas. En las superficiales, si se produce cualquier vertido, se detecta realmente pronto y se puede corregir pronto. En las aguas subterráneas se detecta muy tarde y es muy difícil de corregir. ¿Por qué? Porque la velocidad del agua es muy diferente. En las aguas superficiales hablamos de una velocidad del agua hablamos de kilómetros día, pero en las aguas subterráneas hablamos de metros día, es decir, hay una relación de 1000 a 100.000 veces, es decir, es muy diferente. Y bueno, pues las aguas subterráneas, como veis, es lo que comentaba, pues son flujos muy lentos y transitan a través de formaciones geológicas. Y en eso las dividimos en dos partes, las geológicas permeables que configuran los acuíferos y las geológicas impermeables, que es las que no van a permitir ubicar vertederos. También es verdad que el propio suelo o subsuelo puede incluso retardar, tiene un poder de autodepuración y puede retardar esa contaminación, sobre todo en la zona no saturada. Eso también lo tenemos en cuenta. Pero a veces incluso pueden aumentar la contaminación. Bien, si echamos un vertido, como en este caso, residuos de cualquier tipo sin ninguna protección, como veis en la fotografía, se produce esta situación. Es decir, percola el agua, arrastra los lisivados, arrastra las sustancias contaminantes y nos contamina las aguas subterráneas, que además nos transportan esa contaminación no se sabe dónde. Hay que hacer estudios precisos para verlo. Bueno, pues para eso tenemos las instalaciones de vertido, como es este caso, Algime Alfaro, Alfaro Algimia, nunca me acuerdo muy bien exactamente cuál, que es un ejemplo a seguir, donde Emili Gumbau, el compañero, pues han realizado ahí un buen trabajo que ya le he expuesto, con empaquetado y todo.
Bueno, pues como también decía Emili, estas instalaciones se rigen por el decreto 646 de 2020 y su objeto es establecer el marco jurídico y técnico para llevar a cabo estas actividades. Lo que pretende es garantizar la reducción progresiva de estos residuos e impedir, entre otras cosas, como hemos dicho, la contaminación de las aguas subterráneas. Para eso se definen medidas específicas de protección y control. ¿Cuáles son las condiciones de autorización que nos tienen que ver con nuestro organismo? Pues necesitan un informe favorable y prescriptivo y vinculante en este caso, aparte del que se exige también a la Confederación Hidrográfica. Y eso pues necesita de estudios geológicos, hidrológicos e hidrogeológicos. Necesita también indicar las medidas previstas para la prevención y control de la contaminación y, por supuesto, redes de vigilancia y control. El artículo 5 nos indica 3 tipos de vertederos que ya conocéis: peligrosos, no peligrosos e inertes. En cualquier caso, siempre no va a haber mucha diferencia entre un estudio hidrogeológico en un caso y el otro a priori, ¿no? Después ya, según la dificultad o según las condiciones, se puede entrar más en detalle o exigir estudios complementarios. Bueno, pues el principal requisito, y el que tiene que ver con nuestro organismo, es la ubicación. Tiene que evitar la existencia de aguas subterráneas y tiene que tener las condiciones geológicas e hidrogeológicas requeridas. Hay otro tipo también de requerimientos en este último decreto que se han incorporado, como es el riesgo sísmico, hundimientos, es decir, de estabilidad, que en los que también intervenimos. Pero bueno, básicamente lo más importante es siempre el informe preceptivo que tiene que hacer el Instituto Geológico y Minero de España, con una evaluación geológica, una evaluación geomecánica, sobre todo la hidrogeológica e incluso la geoquímica. Entonces, la autorización solo se da si las características del emplazamiento son idóneas y no existe ningún riesgo para el medio ambiente. Bueno, pues hay que proteger el suelo y las aguas subterráneas. Deben impedir, como decía antes, la contaminación y necesitan de una barrera geológica y de un revestimiento artificial bajo los gases de residuos, siempre, como decía Emili, en cualquier caso hay que ponerlo. Y la barrera geológica pues, es cuando pues, la formación geológica sobre la que se instala el vertido pues, tiene unas determinadas características. Aquí están, no voy a entretener demasiado, pero bueno, para los vertederos de residuos peligrosos se requiere, voy a pasar por los inertes. A empezar, se requiere siempre una capa de drenaje, una barrera geológica artificial, si no se cumplen las condiciones, lógicamente, y bueno, si no se cumple, que siempre se hay que poner, de los 5 metros, y una barrera geológica natural requerida tiene que mantenerse siempre en permeabilidades inferiores a 10 elevado a menos 7, y se requiere 1 metro de espesor. Luego, para el siguiente tipo de residuos no peligrosos, se requiere un 10 elevado a menos 9, una permeabilidad de 10 elevado a menos 9, con 1 metro de espesor, y para los peligrosos se requiere 5 metros de espesor que esa barrera geológica tenga una permeabilidad de 10 elevado a menos 9. Bien, este es un ejemplo de impermeabilización de vertederos y algunos otros vertederos de la zona. ¿Cómo se protegen las aguas subterráneas? Bueno, pues hay que establecer medidas de control. Por ejemplo, se establece un punto aguas arriba de toma de muestras y 2 puntos aguas abajo del flujo subterráneo. Aunque esto no es definitorio, sino que existe siempre posibilidad, en función de las características del emplazamiento, de cambiar o de aumentar ese número de puntos. También es muy importante, antes de la instalación de vertido, tomar también una muestra y unos análisis, porque igual tenemos una contaminación previa que después del vertedero es achacable a la propia instalación. También es verdad que los parámetros que van a analizar tienen que ver también con el tipo de lixiviado que preveamos que se pueda generar.
Bueno, aquí tenemos los procedimientos de control y vigilancia de las aguas subterráneas. Están condicionados, como decía, en cada caso al estudio que nosotros hemos llamado de idoneidad hidrogeológica. En la fase de explotación se tiene que medir el nivel cada 6 meses y la composición, la calidad, pues eso depende también de las condiciones específicas de la zona y del vertido. En la fase posterior tenemos que medir cada 6 meses y igualmente la frecuencia y parámetros a medir también dependen de las circunstancias específicas del caso. También se deben, digamos, especificar los niveles de intervención para los cuales se cree o se estima que existe una contaminación. Entremos en un tipo de estudios, dentro de los estudios hidrogeológicos para la instalación de vertido, que es estudios de idoneidad. Y es una consideración importante, porque estos estudios de idoneidad hidrogeológica se suelen dejar al final, se suelen dejar cuando ya todo está hecho, y la verdad es que es una pena, porque después de todo el trabajo que lleva a la instalación de un vertedero, pues resulta que la zona no es idónea. Nos ha sucedido en muchos casos. Por tanto, yo incido en que eso es una de las principales actividades que hay que realizar. Y sobre todo aconsejo una cosa, hacer un estudio previo, no demasiado, digamos, preciso, sino simplemente con la información que hay ya nos orienta qué puede pasar después. Es decir, para eso existe documentación, análisis previo, existe una cartografía geológica del propio instituto, el Magna. Existen mapas de orientación al vertido, que eso se llama también mapas de vulnerabilidad de las aguas subterráneas, por supuesto mapas hidrogeológicos. Es decir, que a veces han llegado y en una zona prácticamente de absorción de agua por el terreno, como pueden ser los dolinas o en sistemas cárticos, pues resulta que van a instalar ahí una instalación de vertido, ¿no? Pues, evidentemente, simplemente echando un vistazo a un mapa geológico, en 5 minutos se ve que es inviable, ¿no? Y es una pena. A mí realmente me da pena que, como decía antes, que todo ese trabajo, pues, después que se podía haber evitado, pues no se haya producido, no sirve para nada. Bueno, por supuesto hay que hacer un inventario de puntos de agua, es decir, pozos, manantiales y tal. Bueno, este es un ejemplo, como comentaba, de lo que son los mapas de vulnerabilidad. Es decir, hay zonas rojas, zonas verdes. Las zonas rojas, según indica este plano, pues no debemos ni siquiera pensar en llevar a cabo ninguna actividad. En fin, las verdes, las amarillas, las más favorables son en este caso las verdes, pero bueno, siempre hay que realizar un estudio hidrogeológico, ¿no? Pues eso ya nos indica. 3 minutitos. Vale, bueno, otras consideraciones importantes. La verdad es que los estudios de idoneidad hidrogeológica no son estudios para verificar si cumplen el Real Decreto 646/2020, ¿no? Su fin es determinar las condiciones hidrogeológicas del terreno, si son adecuadas o no, para albergar este tipo de instalaciones. Y el ICME tiene que emitir ese informe preceptivo. Por supuesto, las autorizaciones siempre las hace, en este caso, la Generalitat Valenciana. Los estudios de idoneidad hidrogeológica, pues aquí hay una relación, es un poco exhaustiva, pero bueno, hay que recopilar datos, hay que hacer una cartografía geológica, determinar la secuencia cartográfica, en fin, no me voy a extender porque todo esto tendría para una hora, ¿no? En definitiva, lo importante es el último punto, establecer los criterios que definen esta idoneidad hidrogeológica. Y aspectos que podemos tener en cuenta, pues por supuesto la permeabilidad de la formación de vertido, el espesor. Una cosa importante es si hay acuíferos o no infrayacentes. Es decir, a veces, aunque la barrera hidrogeológica no alcance esa permeabilidad, pues sí resulta que es idónea la zona porque debajo, en 200 metros, no existen acuíferos. Es decir, que el informe hidrogeológico tiene la desventaja de no considerar realmente lo que es el Real Decreto, pero tiene la ventaja de considerar otras cuestiones que nos pueden hacer favorables. Es decir, que con eso también habría mucho que hablar. En fin,
las condiciones hidrostáticas, si el acuífero inferior está confinado o no, el sentido de flujo, aprovechamientos del entorno. Bueno, yo lo haré rápidamente, que había preparado un ejemplo, el vertedero Guadassuar, por ejemplo, lo que hicimos, pues este es un ejemplo de un estudio hidrogeológico, un estudio de idoneidad hidrogeológica. Se hace primero la cartografía geológica, se definen zonas favorables, se elige una zona favorable, la que está en el círculo. En este caso era compleja porque tenía un manantial al lado, estaba sobre un acuífero. Una vez elegida la zona, se hacen sondeos de investigación, en este caso fueron 10, lógicamente con una columna litológica detallada, con sus ensayos de permeabilidad. Se caracterizan las formaciones hidrogeológicas, como veis aquí, el cuaternario, que es el superior, tiene bastante permeabilidad, incluso más permeabilidad tiene lo que llamamos el pontiense. Sin embargo, la formación en la cual se va a instalar el vertedero, pues estamos hablando de permeabilidades de 10 elevado al menos 9. Bueno, una cosa interesante es que los ensayos de laboratorio, como veis aquí, están en torno a 10 elevado a menos 10. Bueno, pero eso son muestras inalteradas, pero lo que nos interesa es la permeabilidad en el territorio. Se hicieron geofísica, tomografía eléctrica, y se determinaron isoprofundidades y esos de la formación permeable. Isoprofundidades porque estaba recubierta por otras formaciones permeables. Es decir, bueno, sí, estos dos mapas. Bien, al final también tuvimos que hacer un mapa piezométrico, es decir, cómo va el flujo subterráneo. Este es un ejemplo. Y finalmente pues, se definió la zona en que cumplía las características requeridas para la protección de los recursos hídricos y se propuso darse la viabilidad para que se pudiera pasar a la fase de diseño. ¿Por qué? Porque la zona puede ser favorable, pero ¿hasta qué profundidad? Luego depende del diseño del vertedero. A veces han hecho sondeos de 10 metros cuando el proyecto constructivo de la instalación iba a 20. No me sirve de nada, ¿no? En fin, he ido un poco rápido porque tenía para más tiempo, pero bueno, quiero acabar con esto, que es una buena base científica, es la mejor garantía para el correcto diseño y toma de decisiones en políticas ambientales en general y para las instalaciones de vertido en particular. Y gracias por su atención.